mi Señor. Padre, te damos gracias porque nos has permitido una vez más estar en tu presencia. Te damos gracias, Señor, por los que ya estamos acá y por los que aún vienen en camino, Señor. Te pedimos que los guardes y que los traigas en paz. Señor, te pedimos que abras nuestros corazones para poder recibir el mensaje que tú has enviado esta noche para la iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Por favor, saluden a alguien que no haya venido con ustedes. Bienvenidos a todos. Antes que nada quiero agradecer esta oportunidad a Pastor Ana. Sabemos que, o para los que no saben, nuestros pastores están en Miami en este momento, están sirviendo al Señor en Miami, y quiero agradecerle a Pastor Ana por la oportunidad y la confianza de prestarme su púlpito. Yo sé que es una gran responsabilidad estar acá, un gran honor también, y yo recibo esta oportunidad con mucho honor y respeto. Así que gracias, Pastor Ana, por la oportunidad. Y en esta noche tengo preparado un tema que usualmente no acostumbro. Ustedes saben que no es la primera vez que me paro en el púlpito, y como que al pararme aquí de repente como que asumen cuál va a ser mi tema, pero en esta ocasión es muy diferente. Yo he estado pensando toda la semana en que Pastor Ana nunca, cuando le da el privilegio a alguien de pararse en el púlpito, jamás ella le dice a uno: predicas el domingo y vas a hablar de esto. Jamás, nunca, porque ella sabe que uno debe fluir con el Espíritu Santo. Entonces, nunca es una instrucción específica del tema que uno prepara para que el Señor hable. Y en esta mañana yo ya tenía algunas notas, había estado estudiando, y esta mañana, estando en mi oficina, repentinamente me cambió totalmente el tema. Estaba estudiando y preparando y tomando notas, y de repente totalmente mi tema fue cambiado. Y es acerca de que el Espíritu Santo es un regalo que Dios nos ha dado. No es un premio. El Espíritu Santo fue un regalo que Dios nos dio. Ahora bien, caminar en el poder y la unción depende totalmente de nosotros. ¿Y saben por qué depende de nosotros? Porque depende de nuestra obediencia. Cuando nosotros queremos caminar bajo la unción del Espíritu Santo, nuestra obediencia es muy importante. Vamos a ir, por favor, a Hechos 5:32, en la traducción en lenguaje actual, por favor. La palabra del Señor dice así: nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, porque Dios da su Espíritu Santo a todos los que lo obedecen. Entonces, esta muestra de que la unción del Espíritu Santo se manifiesta por medio de nuestra obediencia. También, por favor, si me lleva a Salmo 45:7 en la Reina Valera, por favor. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. La presencia del Espíritu Santo es un regalo que Dios nos dio
para que sepamos que Él siempre está con nosotros y nunca nos dejará solos. Únicamente debemos pedirla y Él nos dará esa unción. Quiero mostrarles unos ejemplos, pero quisiera aclarar antes que la unción es el poder de Dios, no es algo. La unción es el poder que persigue a una persona a todo lugar en donde va. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado con algunos hombres de Dios, mujeres de Dios que en la vida he visto y de repente me encuentro parada frente a ellos y tienen algo que es muy fuerte. Es algo como, se puede decir que intimida o es algo, la verdad, inexplicable. Y quiero que por favor me lleve a Lucas 19:29 en la traducción lenguaje actual. Cuando llegó cerca de los pueblos de Betfagé y Betania, se detuvo junto al monte de los olivos. Allí les dijo a 2 de sus discípulos: vayan al pueblo que está allá. Tan pronto entren, van a encontrar un burro atado, que nadie ha montado antes ese burro. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan: el Señor lo necesita. Cuando nosotros leemos esto en la Escritura, nunca nos imaginamos, en realidad no nos da detalles de lo que pudo haber pasado por la mente de estos discípulos, no nos da detalles de la conversación que haya podido suceder entre estos discípulos cuando iban en camino a desatar al burro, así como la instrucción que habían recibido de Jesús. Y yo me puedo imaginar, ¿no? Si de repente a mí mi jefe me dijera, es nada más un ejemplo, ¿no? Ve al dealer de la Toyota y hay un carro rojo, tráetelo. Y si te preguntan por qué te lo traes, si estuviéramos en los tiempos actuales, diles que tu jefe lo necesita. Yo me imagino que si yo fuera con alguien más, así, iban 2 personas, me imagino que si fuera con Silvia, pues la conversación sería de que, no, pero tú lo manejas, no, manéjalo tú. No, pero bueno, está bien, yo lo manejo, pero cuando pregunte quién lo necesita, tú contestas. Entonces, el punto por el cual yo estoy tocando esta historia es porque Jesús estaba entrenando a sus discípulos de maneras que de repente para ellos hubieran podido ser como humillantes o vergonzosas o simplemente difíciles. No da detalle acá de qué fue lo que sucedió en el transcurso de que ellos salieron y en lo que caminaron y desataron el burro, y efectivamente les preguntaron para qué lo querían y ellos respondieron justo como Jesús les había dicho: el Señor lo necesita. Entonces, vemos que el punto acá es que ellos obedecieron a pesar de que la instrucción hubiera sido de repente difícil, o imagínense, podían pensar que eran ladrones o no sé, o sea, no sabemos qué pasaba por la mente de estos discípulos, qué podían pensar o qué consecuencias podrían tener, y tuvieron la opción también de no hacerlo, o tuvieron la opción de cuestionar a Jesús o de repente, no sé, decirle que mandara a alguien más, pero no, ellos aquí dice que obedecieron, porque vemos acá que
Si podemos ir un poquito más abajo, por favor. Al 32 para abajo. Los discípulos fueron al pueblo y encontraron el burro, tal como Jesús les había dicho. Cuando estaban desatándolo, los dueños preguntaron: ¿por qué desatan el burro? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Entonces acá vemos que sí obedecieron. Se llevaron el burro. En el momento en que Dios nos pide cosas inusuales o difíciles, es porque nos está transformando. Está transformando nuestro carácter, nuestro ego, nuestro orgullo. Quiere que muramos a nosotros mismos. Que yo les digo algo, cada vez que yo me paro acá no digo algo porque yo quiera que alguien más lo haga. Cada vez que yo me he parado acá y yo he hablado de cualquier tema, es porque o yo lo estoy viviendo, o es algo que a mí me ha costado trabajo, o es algo que yo ya superé, pero nunca, jamás piensen que yo me paro acá a decir algo que no sea para mí misma. No sé si eso tiene sentido. Yo lo estudio porque es algo que a la vez, al enseñar, uno aprende. Yo he aprendido eso, que cada vez que uno quiera aprender algo, la mejor manera de aprender es enseñar el tema. Yo les aseguro que después de hoy, las notas que he tomado y todo eso va a quedar en mi memoria, especialmente después de estar acá parada, eso va a quedar en mi memoria. Y les decía, Dios nos forma el carácter porque nos está preparando y son cosas a veces muy incómodas. De repente hasta pueden ser como humillantes o simplemente, como dije, difíciles. Y Dios nos está transformando para que seamos ungidos. Acuérdense que les dije hace ratito, la unción es el poder de Dios que lo sigue a uno a donde quiera que vaya. Esa es la unción. Entonces, nosotros somos ungidos no solamente cuando estamos acá en la iglesia. De hecho, todos ustedes son ungidos. Yo saliendo de aquí, me subo al carro, sigo siendo una persona ungida porque la unción de Dios está sobre mí. No es cuestión de un lugar específico, o no es cuestión de posición. Nosotros somos ungidos y creemos que Dios es nuestro Padre, que Él es nuestro Salvador. Nosotros somos ungidos. Hay varios ejemplos. Creo que voy a pasar al segundo, pero no sin antes decir que especialmente porque tengo a los jóvenes aquí enfrente, y la manera en que Dios nos forma es desde pequeños, empieza con nuestros padres. Nosotros desde pequeños estamos acostumbrados a obedecer a nuestros padres. Después llega el momento en que vamos a la escuela, y en la escuela es momento de obedecer a los maestros porque ellos son la autoridad en ese momento. Cuando ustedes están en la escuela, los maestros son la autoridad. Después cuando crecen y tienen un trabajo, la autoridad en ese momento es su jefe. Les guste o no, les caiga bien o no el jefe, él es la autoridad en ese momento. Entonces, si nosotros no podemos sujetarnos a las autoridades que sí vemos, ¿será que podremos sujetarnos al Espíritu de Dios que no vemos? Entonces, es por eso que escogí este mensaje, porque me interesa mucho me interesa que todos, obviamente, pero los jóvenes también que están acá enfrente, aprendan que la única manera de crecer empieza sometiéndose a las autoridades. Y como les dije, tienen autoridades en su casa, tienen autoridades en la escuela, van a tener autoridades en el trabajo, en la iglesia hay una autoridad. Entonces, no pueden pretender escuchar a alguien que no ven
cuando no se someten a alguien que sí ven. Por eso les pregunto, no es una pregunta capciosa, diría Pastor Ana, es una pregunta real. Si no sabemos someternos a la persona que sí vemos, ¿podremos someternos al Espíritu Santo? Nada más quédense con esa pregunta. La obediencia es lo único que hace que nosotros muramos a nosotros mismos. Porque la muestra de que estamos venciendo a nuestro orgullo, nuestro ego, es la obediencia. Esa es la muestra. Cuando nosotros obedecemos, estamos venciendo al orgullo y al ego. Vamos a ir al segundo ejemplo, por favor, que está en Mateo 17, 24. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto para el templo fueron a preguntarle a Pedro: ¿paga tu maestro el impuesto para el templo? Pedro contestó: sí lo paga. Cuando Pedro entró en la casa donde estaban todos, Jesús le habló primero y le dijo: dime, Pedro, ¿a quiénes cobran los reyes impuestos y contribuciones? ¿A los ciudadanos de su reino o a los extranjeros? Pedro contestó: a los extranjeros. Jesús dijo: entonces los ciudadanos del reino no tienen que pagar impuestos. Sin embargo, para que estos cobradores no se enojen, ve al mar y echa tu anzuelo, ábrele la boca al primer pez que saques y ahí encontrarás una moneda. Toma ese dinero y paga mi impuesto y el tuyo. Ahora, escuchen esto. Pedro era un pescador de profesión. Él era un pescador industrial. Él pescaba con redes. Y en este ejemplo vemos que Jesús lo mandó a pescar con un anzuelo. Entonces, yo me puedo imaginar que pues la reacción de Pedro tuvo que haber tenido alguna reacción. Y lo sé porque estudiando el personaje de Pedro, él tenía un carácter impulsivo, tenía un carácter fuerte, Pedro. Entonces, yo sé que alguna reacción tuvo que haber tenido, porque para empezar, él tenía gente que trabajaba con él pescando. Él era pescador de profesión, y que venga un carpintero y le diga cómo pescar, eso sí ya es el colmo de los colmos, ¿no? Que alguien que ni siquiera sabe cómo hacer lo que tú estás a punto de hacer, te diga cómo lo debes de hacer todavía. Tuvo que haber tenido alguna reacción, yo me imagino, por el tipo de carácter de Pedro. Y porque aparte, yo me imagino que debe haber pensado, si es Jesús, ¿no podrá pagar sus impuestos de otra manera? Porque para empezar, por lo que yo entiendo en esta historia, no le tocaba a Jesús pagar, pero dijo, pero para que nadie se moleste, ve y saca un pez, y el primer pez que encuentres va a tener una moneda. Ahora imagínese viéndolo desde la lógica, ¿no? Pesca con un anzuelo. El pez tiene que morder el anzuelo y con una moneda en la boca. O sea, está un poco difícil la instrucción, un poco ilógica, ¿no es cierto? Pero más sin embargo, Pedro tiró su anzuelo y efectivamente el primer pez que sacó tenía esa moneda de oro que Jesús le había dicho. Fue y pagó los impuestos de Jesús y los de Pedro. Entonces, imagínense, ya aquí vamos con el segundo ejemplo, ¿no? El primero manda a dos discípulos a desatar un burro de la casa. O sea, ese burro tenía dueño.
No era un burrito que estaba ahí abandonado, no, era un burrito que tenía dueño. Y en el segundo ejemplo vemos que Pedro, siendo un pescador de profesión, lo mandan a pescar un pez para pagar los impuestos. Entonces, definitivamente, la obediencia es importante si queremos nosotros aprender a obedecer al Espíritu de Dios. Está conectado totalmente. Yo les digo una cosa, ¿habrá alguien mejor capacitado que yo para estar en este púlpito? Definitivamente. Yo soy la primera en decirlo, definitivamente. Yo no me considero una experta para nada en estar aquí. Y si ustedes no lo saben, estoy muy nerviosa. Pero ¿saben qué? Dios siempre va a respaldar la obediencia, siempre. Entonces, Pastor Ana me dio una instrucción y yo le dije que sí. Y sé que Dios va a respaldar el hecho de que estoy acá, porque el mensaje, para empezar, yo no les estoy hablando en este caso de ninguna historia ficticia, les estoy mostrando ejemplos de la Biblia, les estoy mostrando cómo Dios empezó a formar el carácter de sus discípulos. ¿Saben por qué? Porque Él ya iba a ser crucificado y se iba a ir, y Él sabía que ellos necesitaban formar su carácter para que cuando el Espíritu Santo fuera el que los tuviera que guiar, ellos ya supieran escuchar y ya supieran obedecer instrucciones que aún parecieran ilógicas. Porque cuando el Espíritu de Dios da instrucciones, son ilógicas a veces o difíciles de entender. Entonces, Él los estaba preparando. Y la única manera de prepararlos era haciéndoles morir, era que ellos murieran a sí mismos. Yo creo que de todas las cosas que uno en la vida cristiana, en la vida con el Señor, una de las cosas más difíciles para mí ha sido eso, el morir a mí misma. Porque nosotros somos, bueno, yo en este caso, tan egocéntrica de repente o de repente, no sé, no humilde o no sé, pero esa ha sido algo que me ha costado, la verdad, o sea, no ha sido algo fácil. Pero les voy a decir una cosa. Cuando los discípulos aprendieron a obedecer a Jesús, fue Él mismo quien los entregó al Espíritu Santo para que éste los pudiera guiar. Y la verdad no anoté la escritura, pero sí la leí, obviamente la leí, por eso la saqué de ahí. Y fue el mismo Jesús quien entregó a sus discípulos. Bueno, vamos a ver el último ejemplo y después les voy a decir un resumen. Vamos a Lucas 22:7, por favor. Esta por favor, sí está en la traducción. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, que es cuando se mata el cordero para la cena de Pascua, Jesús llamó a Pedro y a Juan y les dijo: vayan y preparen la cena de la Pascua. Ellos preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les respondió: vayan a Jerusalén y a la entrada de la ciudad verán a un hombre que lleva un jarrón de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y díganle al dueño de la casa: el maestro quiere saber en qué sala va a comer con sus discípulos en la noche de la Pascua. Él les mostrará una sala grande y arreglada en el piso de arriba. Preparen ahí todo lo necesario. Pedro y Juan fueron y encontraron todo
tal como Jesús les había dicho. Enseguida prepararon la cena de la Pascua. Miren en esta historia, Jesús les pide que sigan a un hombre que lleva un cántaro, un jarro de agua en la cabeza. Para empezar, yo estuve estudiando esto y nada más para que sepan, en esa época los hombres no cargaban el agua en la cabeza, no eran ellos, eran las mujeres quienes cargaban los cántaros de agua en la cabeza. Entonces, para empezar, la instrucción empezaba siendo ilógica desde el momento en que Jesús les dice que se les va a aparecer un hombre con un cántaro de agua en la cabeza. Ya eso era una cosa culturalmente, no era normal eso, porque en ese tiempo eran las mujeres quienes cargaban el agua. Y aparte, ustedes se pueden imaginar seguir a ese hombre, dos discípulos lo seguían. Ustedes se imaginan, no dice acá qué distancia estaba del momento en el que lo encuentran al momento en que este hombre se mete en esa casa. No dice cuántos, pudieron haber sido algunas cuadras, pudieron haber sido kilómetros, no se sabe cuánto en realidad tuvieron que seguirlo. Y la vergüenza de ir siguiendo a alguien, aún si uno se pone a analizar y se mete uno como que en la historia, en la Biblia, yo esta mañana estaba analizando y digo, pues no importa que haya sido hace no sé cuántos años, de todas maneras fue raro que dos hombres fueran persiguiendo a otro hombre, o sea, tuvo que haber sido eso algo extraño. Y para los que lo seguían, los discípulos que lo seguían, tuvo que haber sido, y miren que uno de los discípulos era Pedro. Entonces, ya es la segunda vez, de estos 3 ejemplos, es la segunda vez que Jesús le pide a Pedro que haga algo que está difícil, llegar a la casa de alguien que no conocen y meterse, porque iban siguiendo al hombre que traía el agua en la cabeza, meterse y preguntarles, el Señor pregunta que dónde va a cenar. O sea, ya eso tuvo que haber sido como para cuestionarlo, ¿no? Tuvo que haber sido vergonzoso. Pero el punto de todas estas historias es que el Señor los estaba educando a fin de que pudieran después obedecer al Espíritu Santo. Si aprendieron a obedecer a Jesús, a quien veían, iban a poder obedecer al Espíritu Santo a quien no veían. La única manera de aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo es pudiéndose someter uno a las autoridades que sí vemos. No me imagino yo que acá uno de los jóvenes desobedezca una instrucción de su padre o de su madre y después diga que el Espíritu de Dios le habló que saliera en ese momento porque que se saliera al patio a descansar, ¿no? O sea, no se puede, no se puede y está escrito. No les estoy diciendo algo que yo me estoy inventando o algo de lo que yo creo, no, es algo que está escrito. No nos podemos someter al Espíritu Santo si no sabemos someternos a las personas, a las autoridades, como lo mencioné hace rato, nuestros padres, nuestros maestros en la escuela, nuestros pastores, nuestro jefe en el trabajo. Es imposible que ustedes digan que se someten al Espíritu Santo si no se saben someter a las autoridades terrenales que sí se ven. No hay manera. Y yo personalmente pienso que tenían que haber personas mejor capacitadas que Pedro, mejor capacitadas que los otros discípulos. Acuérdense que Pedro, Jesús lo llamó cuando estaba pescando. Yo estoy segura, de hecho, que habían personas con mejor capacidad para seguir a Jesús. Pero como ya lo hemos escuchado antes, Jesús no llama a los calificados, sino que califica a los llamados. Entonces, cuando recibimos una instrucción de estar parados en el púlpito,
o de tocar algún instrumento o de servir con los niños, el simple hecho de que haya una instrucción de por medio es suficiente para saber que Dios ya nos dio el poder para llevarlo a cabo. Entonces, les decía, yo estoy segura que había gente mejor calificada, seguro, y como les dije hace rato, ¿habrá alguien más mejor calificado que yo acá? Seguro también, yo estoy segura de eso. Pero a mí me dieron una instrucción, yo estoy siguiendo una instrucción y yo me sometí a Dios en todos los sentidos para traer un mensaje a ustedes y espero que abran sus corazones y lo reciban. En realidad este tema es bastante fuerte si logran recibirlo, porque todos estamos acá, pero de repente no todos estamos recibiendo de la misma manera, pero el que lo reciba es algo bastante fuerte. De repente como mi manera de expresarme no es así fuerte o no sé, simplemente es mi manera de enseñar hasta este momento. Y bueno, volviendo al tema de Pedro, imagínense que él era un hombre tan impulsivo que estaba armado porque un día se enojó y le cortó la oreja a alguien. Era un hombre con un carácter impulsivo. Y también podemos ver, por favor, en Lucas 9:54. Cuando sus discípulos, Santiago y Juan, vieron lo que había pasado, le dijeron a Jesús: Señor, permítenos orar para que caiga fuego del cielo y destruya a todos los que viven aquí. Esta es otra historia donde se puede ver el carácter de los discípulos de Jesús. Yo antes me confundía en pensar que los discípulos eran personas perfectas, sin fallas, y por eso Jesús los había llamado. En realidad no. Cuando leemos historias, cuando estudiamos los evangelios con los diferentes autores de los evangelios, nos damos cuenta de que no eran para nada personas perfectas. Miren, Santiago y Juan eran discípulos de Jesús y querían incendiar la ciudad de Samaria. ¿Por qué? Porque no los habían recibido bien. Querían incendiar y de hecho hasta se lo propusieron a Jesús. Aquí vemos cuando le dijeron a Jesús: Señor, permítenos orar para que caiga fuego del cielo y destruya a todos los que viven aquí. Y en el 55 dice: pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Entonces, lo que nos muestra este versículo, estos versículos, es el carácter de los discípulos. Ya vimos sabemos que Pedro le cortó la oreja a alguien, era un discípulo de Jesús. Estos hombres se enfurecieron porque no lo recibieron bien en Samaria y querían quemar la ciudad entera porque estaban enojados. Entonces eran personas impulsivas, pero a pesar de todos los defectos que hayan podido tener, estos hombres eran obedientes. Eran obedientes porque estas historias son muestra de la obediencia de sus discípulos. Cada historia que hemos leído, las tres, la del burro que desataron, la de Pedro cuando fue y sacó el pez que tenía la moneda de oro para pagar los impuestos, cuando Jesús los mandó a que siguieran a este hombre que llevaba el cántaro de agua en la cabeza. En las tres historias no se lee que hayan cuestionado o que no lo hayan hecho, al contrario, se ve que obedecieron y llevaron a cabo la instrucción. Cuando nosotros caminamos en obediencia, el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y como les dije hace rato, ¿cómo es que el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas? Cuando nosotros nos sometemos a las autoridades. Así es como obviamente primero someternos a Dios, pero
yo creo que todos acá estamos en una madurez, por lo menos para entender que Dios nos habla a través de alguien, usa a alguien para hablarnos. Me imagino que todos comprendemos eso, ¿no? Que cuando Dios habla, habla a través de alguien. Entonces, así es como nosotros vemos la unción de Dios, es cuando aprendemos a someternos. Y ahora me gustaría hacerles una pregunta. Yo me imagino por lo que leo acá, me parece que en el Evangelio de Lucas, si no estoy mal, al finalizar, es cuando todos sabemos que Jesús fue crucificado, al tercer día resucitó, y cuando Él fue levantado, nos dejó al Espíritu Santo, que desde aquel entonces hasta ahora sabemos que no es algo, sino alguien que camina siempre con nosotros a nuestro lado derecho. Sabemos que el Espíritu Santo es una persona. Y yo estaba usando mi imaginación mientras yo estaba leyendo los evangelios, lo leí con Lucas y Mateo especialmente. También me parece que leí algo en Marcos, pero me basé más en Lucas y en Mateo para sacar estas historias, porque ustedes saben que cada uno de ellos contó su historia de la manera que ellos lo vieron. Entonces, estas historias que les acabo de leer, no estoy segura si todas, pero sé que algunas las podemos encontrar tanto en Lucas como en Mateo, como en Marcos. Y pueden estudiarla en cualquiera de los evangelios, pero yo me imagino que llegó el momento cuando Jesús sabía que iba a ser ya crucificado, porque acuérdense que Él no les dijo, les hablaba como por parábolas y les decía lo que iba a pasar, pero ya hasta el final fue que les dijo que Él iba a ser crucificado, pero que iba a ser levantado al tercer día. Y yo me puedo imaginar, esto es parte de mi imaginación, que el Espíritu, Jesús pudo haber tomado a Pedro de la mano y le pudo haber dicho al Espíritu Santo, Espíritu Santo, acá está Pedro, un hombre que te va a escuchar tus instrucciones, porque ha obedecido instrucciones como seguir a un hombre con un cántaro de agua, como ir a pescar con un anzuelo y sacar de un pez una moneda de oro. Estoy seguro, yo me imagino que de repente una conversación entre Jesús y el Espíritu Santo. Estoy seguro de que si pudo con esas instrucciones difíciles, va a poder escuchar tu voz. Y lo mismo con los otros discípulos. Fueron capaces de ir y desatar un burrito, fueron capaces de ir y seguir a este hombre. Entonces, ahora ya están listos para escuchar al Espíritu Santo, para seguir las instrucciones. Ahora yo anoté una pregunta acá. ¿Podría el Señor tomar tu mano y decirte, tú has obedecido a tus padres y a tus autoridades, y llevarte ante el Espíritu Santo? ¿Podría el Señor tomarte de la mano y llevarte con el Espíritu Santo por haber obedecido en todo a aquellos que ves, garantizando que escucharás a aquel que no ves? Esa es una pregunta que yo me hice y es una pregunta que yo les hago para que nada más mediten al respecto. ¿Podrá Dios tomarte de la mano? ¿Podrá el Señor tomarte de la mano y llevarte ante la presencia del Espíritu Santo y decir,
¿Tú has obedecido en todo a tus autoridades? ¿Te has sometido a tus autoridades? Ahora, con la garantía de que te vas a someter al Espíritu Santo. Y eso es algo para meditar. Yo estaba pensando en las cosas que a mí más me han costado trabajo y lo puedo comparar como a un ejemplo cuando uno va al gimnasio. De repente, si ustedes van al gimnasio y si contratan a un entrenador personal, se darán cuenta que son capaces de lograr más de lo que uno se imagina que es capaz. Se darán cuenta que su capacidad física da para mucho más de lo que ustedes mentalmente podrían pensar que son capaces. Y el problema que yo he encontrado en el transcurso de la vida, ustedes saben que había prometido que no iba a usar para nada, no me iba a usar a mí de ejemplo porque el mensaje no es acerca de mí, pero creo que puedo usarlo en este momento, y es que ustedes saben que yo tengo un negocio. Ustedes, no sé si algunos de ustedes saben que yo vengo de Guatemala. Yo llegué cuando tenía 16 años, indocumentada. Yo empecé un negocio sin papeles. Cuando A&M Cleaning and Painting se inició, yo no tenía papeles. De hecho, lo único que ha cambiado desde que tengo documentos a cuando no tenía documentos es que he viajado fuera del país. Porque aun cuando yo vivía acá y no tenía documentos, yo fui a Miami, yo fui a Chicago, yo fui a Los Ángeles, yo fui a Las Vegas, yo fui a muchos estados en avión, porque yo siempre, yo he sido muy soñadora. Y gracias a Dios es una de las fortalezas. Yo tengo muchas debilidades y algunos de ustedes quizá me sobrepasan al 100% en algunas cosas. Pero hay una cosa que yo creo que es una de mis fortalezas, y es que a mí no me pueden decir que no. Si yo quiero algo, y a pesar en ese tiempo yo no conocía al Señor, cuando el negocio se inició yo no conocía a Dios. Pero cuando yo quiero algo, ahora lo pongo delante de Dios, obviamente. Si quiero viajar o algo, ya no viajo sin consultar antes. Eso es ponerlo delante de Dios. Cuando uno le dice a Dios, y eso lo aprendí de mi hermana Damaris, poner las cosas delante de Dios es decir, Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero ir aquí, yo quiero ir allá, y lo pongo delante de ti y tú me hablarás. Y de ahora que conozco a Dios, pongo todo delante de, todos mis planes, mis proyectos, los pongo delante de Dios. Pero antes yo no conocía de Dios así. Obviamente sí sabía que Dios existe, sí sabía quién era Dios y todo, pero yo no lo consultaba para nada. Entonces, yo si me proponía algo, yo lo iba a conseguir. De hecho, yo cuando llegué a Estados Unidos, les digo, tenía 16 años. Yo me vine sola, sin mis padres, a la edad de 16 años, indocumentada. Yo pasé por la ciudad Juárez, pasé por todo México, llegué a Ciudad Juárez, pasé El Paso, Texas, pasé otra garita de seguridad que está en Nuevo México. Todo ese transcurso me tomó 5 días en llegar hasta Colorado. Y aquí estoy, gracias a Dios. Ahora estoy hablando, eso fue hace 12 años. 12 años después, mi situación ha cambiado totalmente. Desde que conozco al Señor, especialmente hace 4 años para acá, mi situación ha cambiado muchísimo. Y volviendo a lo que antes yo me proponía, yo tuve carros del año, tuve un carro del año en el 2006, yo traía un carro del año en el 2007, y el hermano Mauricio quizás se acuerde porque él siempre ha checado todos mis carros. En el 2006 yo tenía un carro del año, 2007 yo tenía un carro del año, 2008 yo tenía un carro del año, no tenía papeles, pero yo siempre encontraba una manera, siempre he sido como muy aventada, si se puede decir. Yo encontré la manera de comprarlos y yo estaba en el carro que yo quería y lo cambié. O sea, el 2006 me lo compré del año, el del 2007 lo cambié por el 2006 del año y el del 2008 lo cambié por el 2007 que tenía y del año. O sea, todos mis carros eran nuevecitos, 0 millas. Ahora, en ese tiempo,
yo no conocía al Señor, yo llegué a Perdón y Amistad en el 2011. Entonces todas esas decisiones que yo tomé en el pasado, no digo que eran buenas porque pues no eran buenas, de hecho, ahora lo sé. Pero el punto que les quería decir era que siempre cuando me proponía algo, era capaz de lograrlo aunque fuera de una manera tonta, porque así fue la mayoría de veces. Por ejemplo, yo tengo 2 sobrinas y jamás en la vida yo permitiría que una de mis sobrinas se viniera indocumentada desde Guatemala para acá. O sea, no lo puedo concebir. Pero yo me vine, prácticamente me les escapé a mis padres. Tuve que mentirle a mi papá para que me sacara una visa mexicana. Le dije que iba a una boda que me habían invitado una amiga de la familia. Le dije que me habían invitado a una boda en el Distrito Federal. Fue como conseguí que mi papá me sacara una visa, porque yo tenía 16 años. Ustedes saben que para tener un pasaporte y una visa en ese tiempo, a esa edad, necesita el consentimiento de ambos padres. Entonces yo tuve que mentirle a mis padres, a los 2, y les dije que me habían invitado a una boda en el Distrito Federal, una amiga de la familia y todo. Y fue así como conseguí la visa, porque mis padres me llevaron a sacarla. El boleto de avión lo compré en escondidas y yo me les escapé de verdad, porque se enteraron que yo venía para Estados Unidos una noche antes de mi vuelo. Era a las 4 de la mañana y se enteraron como a las 11 de la noche. Y a pesar de eso, bueno, no era el punto contarles toda la historia, es innecesario, pero a lo que quería llegar es que yo el problema que he visto, y lo digo con mucho respeto, las personas que me conocen saben que si alguien se acerca a mí para preguntarme algo, puede ser que haya algo que yo sé que alguien no sepa, o puede que no. Cualquier persona pudiera pensar que no pueden recibir nada de mí, o quizás sí, no lo sé. Eso no depende de mí, depende de ustedes. Pero las personas que sí se han acercado a buscar mi consejo en algo, han visto resultados y lo sé. Y aquí están algunas personas que no es necesario mencionar sus nombres, pero aquí están y han visto resultados. Y yo lo primero que siempre les digo es: no te des por vencido, no te des por vencido. Dios está contigo, porque ahora obviamente estamos en Cristo, todos los que estamos aquí. Entonces para mí es más fácil ahora motivarlos, porque si yo he visto resultados, aun cuando ni siquiera conocía al Señor, ahora que conozco al Señor, he pasado por momentos o situaciones de repente bastante incómodas, como esta semana, después les platicaré porque ya se me acabó el tiempo. Pero una situación bastante difícil e incómoda, pero les digo algo, Dios es testigo y algunas personas aquí son testigos. Yo me he mantenido inconmovible en esta semana. O sea, no ha habido nada que haya hecho que yo me deprimiera, y es una situación difícil, después se las voy a platicar para que vean la seriedad del asunto. Pero yo me he mantenido en mi carácter esta semana inconmovible. Entonces es la señal de que empieza uno a madurar. Y a ver resultados también. Y la razón por la que le decía lo del entrenador personal es que en el momento en que nosotros sentimos que la cosa se empieza a poner un poquito incómoda, rapidísimo queremos tirar la toalla. Rapidísimo es la primera opción, y la verdad es la más fácil. Todos tenemos opción de empezar un proyecto. Escuché un dicho, no sé si es mexicano, pero escuché un dicho este fin de semana que dice que tenemos arranque de caballo y parada de ¿qué? Parada de burro. Entonces, cualquiera acá podemos empezar un negocio, o podemos empezar a tomar algunas clases, o podemos empezar cualquier proyecto que se tenga en mente. Empezarlo es fácil, permanecer no es fácil. Si ustedes supieran, ustedes saben, bueno, yo tengo 28 años. Hay personas acá que han estado conmigo bien cercanas, y hay personas que no, y hay otras que me critican y todo eso está bien, pero nadie sabe más que algunas personas
que yo he pasado por momentos en el trabajo, en momentos de mi compañía, donde se ha puesto la cosa bien, bien difícil, con ganas de botarlo todo y, y olvidarme de, o sea, botarlo todo, pero no. En el gimnasio, les decía, es fácil ir uno y subirse de repente a alguna máquina de caminar o algo. Eso es fácil. Uno pudiera estar ahí caminando por horas, pero cuando uno empieza a hacerlo con la resistencia, al punto que ya los músculos empiezan a doler, o cuando uno levanta pesas y ya se empieza a poner, el cuerpo empieza a doler, la situación se pone incómoda y todo, pues lo más fácil es botarlo todo, botar las pesas o bajarse de la caminadora y detenerse. Pero en realidad nos cuesta mucho trabajo aprender a vivir con incomodidad. Y la única manera, voy a cerrar aquí, quiero decirles que la única manera de no darse por vencidos es que nunca pierdan de vista la meta. Si ustedes tienen frente a ustedes una fotografía o algo que escribieron o un dibujo, una escritura o algo, si la mantienen siempre frente a ustedes, va a ser más fácil que sigan adelante y que no se den por vencidos. Y la meta de todos nosotros como hijos de Dios, acuérdense que puestos los ojos en Jesús de Nazaret, el autor y consumador de nuestra fe. Así que con eso cierro. Espero que se hayan llevado algo, espero que se haya entendido que el tema, el énfasis era de que cuando sabemos escuchar y a las personas que sí vemos, va a ser más fácil someternos al Espíritu Santo que no vemos, y al Espíritu Santo lo necesitamos todos los días, en todo momento y a toda hora. Amén. Así que ahora se llega el momento de recibir la ofrenda. Y quiero decirles que esta tarde tuvimos un servicio excelente. A la 1:30 tuvimos un servicio, la verdad, de sanidad, donde la gloria de Dios se manifestó aquí de una manera tremenda. Y me sorprendió mucho algo. El servicio se alargó demasiado y algunas personas empezaron a ir, pero yo noté que empezaron a dejar su ofrenda. Se iban, pero sin llevarse su ofrenda. Y eso la verdad fue algo muy emocionante para mí, porque sabemos, ya acá estamos acostumbrados y sabemos que no podemos querer llegar a la presencia de Dios sin entrar con un sacrificio. Así que espero que esta tarde también vengan preparados con sus diezmos o sus ofrendas. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has hablado esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado todo lo que tenemos, lo hemos recibido de tu mano. Y Señor, en esta tarde vamos a ser fieles con tus diezmos y nuestras ofrendas, sabiendo que tú le darás semilla al que siembra. Y lo declaramos en el nombre de Jesús. ¿Alguien necesita sobre? Levante su mano.
Vamos a dar un aplauso, por favor, a nuestras ofrendas. Y ahora vamos a ser despedidos y antes que nada quiero mandar un saludo a una amiga del alma que me está viendo por internet. Muchas gracias. A todas las personas que nos ven, me olvidé de los nervios de saludar al principio del mensaje. Sé que Catherine va a ver este mensaje porque ella los ve en cuanto despierta, lo primero que hace es ver los mensajes del día anterior. Así que Catherine, un fuerte abrazo, y a mi amiga Carmen también un fuerte abrazo. Ahora sí vamos a quedar despedidos. Iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel de Jehová acampe a tu alrededor y te defienda. Arma forjada contra ti no prospere. Dios envíe bendición en todo aquello donde pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies. Toda tu casa sea salva y tu casa no caiga. Él quite toda enfermedad de medio de ti, porque por sus heridas tú has sido sanado. Mi Dios pues supla todas tus necesidades sin faltar una sola de ellas, y es Él quien te da el poder para hacer las riquezas. Así que vayan en paz y que Dios les dé una gran semana.